La oxidada noria se recortaba contra el cielo del crepúsculo, una silueta esquelética contra los tonos anaranjados que se apagaban. Nosotros, un grupo heterogéneo de estudiantes de último año de secundaria de Harmony Falls, Ohio, estábamos en la entrada de Hoyland, un parque de atracciones abandonado enclavado en lo más profundo de los rincones olvidados del estado. Los rumores se arremolinaban en Hoyland como remolinos de polvo en una ciudad desierta, historias de cierres repentinos, empleados descontentos e incluso un trágico accidente que involucraba a una montaña rusa descontrolada. Pero para nosotros, en esta sofocante noche de julio, era solo otra aventura de fin de semana, una oportunidad de explorar lo prohibido y capturar contenido espeluznante para nuestros canales de redes sociales. Cuando abrimos las rejas de hierro que crujían, un silencio antinatural nos envolvió. La habitual sinfonía de gritos y risas que caracterizaría a un parque de atracciones estaba ausente, reemplazada por una quietud inquietante que nos oprimía como una manta pesada. Pasamos junto a las fachadas descoloridas de los puestos de feria, con la pintura descascarada y los carteles descascarados como testimonio de un pasado olvidado. Los colores, que antes eran vibrantes, habían sido descoloridos por el sol implacable, dejando una paleta macabra de rojo descascarado y azul descolorido por el sol. Entonces lo vimos, un vasto campo que se extendía ante nosotros, sembrado de un mar de juguetes rotos. Muñecas con ojos vacíos miraban hacia arriba desde el suelo polvoriento, con sus caras de porcelana agrietadas y descascaradas. Ositos de peluche, con su pelaje suave, ahora enmarañado y polvoriento, yacían desparramados como globos desinflados. Coches de cuerda oxidados, con la pintura descascarada, parecían congelados en pleno movimiento, retorcidos en un silencio eterno. Una sensación inquietante se apoderó de mi estómago. No eran solo juguetes desechados, eran, como recuerdos desechados, restos de un pasado lleno de alegría y risas, ahora retorcidos en algo grotesco. Los juguetes parecían mirarnos con un brillo malévolo, como si nos acusaran de entrometernos en su desolado cementerio. «Esto es un desastre», susurró Sarah, su voz apenas un chillido. Todos lo sentimos, una sensación de hormigueo en la piel, un acuerdo tácito de que no deberíamos estar allí. Pero la emoción de lo prohibido, la necesidad de capturar esta escena inquietante para nuestra validación en línea, nos impulsó a seguir adelante. Nos aventuramos más profundamente en el campo, el crujido del plástico roto bajo nuestros pies era el único sonido. El silencio fue roto entonces por un leve crujido, un sonido similar a un susurro que parecía provenir de todo nuestro alrededor. Me provocó escalofríos en la columna vertebral, un sonido tan antinatural que desafiaba la definición. Entonces lo escuchamos, gritos débiles, como los gemidos de niños perdidos y asustados. Los gritos parecían emanar de los propios juguetes rotos, un suspiro colectivo de desesperación que resonó a través del paisaje desolado. El pánico me agarró la garganta. No se trataba de una historia de fantasmas ni de fantasmas, sino de algo mucho peor, los restos de un lugar donde la felicidad había muerto. Estábamos explorando algo más que un parque abandonado, estábamos invadiendo un cementerio de recuerdos olvidados, un campo donde los restos de risas de niños persistían como fantasmas. Los susurros se hicieron más fuertes y formaron palabras en un idioma que no podíamos entender, pero que resonaba con una profunda sensación de desesperación. De repente, Sarah me agarró del brazo, con los ojos muy abiertos por el terror. «¿Viste eso?», susurró. Seguí su mirada hasta una muñeca solitaria, con la cara de porcelana agrietada en el centro y los ojos vacíos brillando con lo que parecía una única lágrima. La lágrima, que brillaba en la luz que se desvanecía, parecía grotescamente real, una única gota de tristeza en este desolado cementerio de juguetes. No podíamos soportarlo más. Los susurros inquietantes, el silencio opresivo, la sensación de ser observados por miles de ojos rotos, era demasiado. Dando media vuelta, corrimos hacia las puertas oxidadas, sin atrevernos a mirar atrás. No necesitábamos fotos ni vídeos para recordar este lugar, estaba grabado a fuego en nuestra memoria, un escalofriante recordatorio del lado oscuro de la felicidad olvidada. Cuando llegamos a las puertas, las cerramos de golpe con un estruendo metálico, el sonido resonó por el parque silencioso. No hablamos hasta que estuvimos a salvo de nuevo en el coche, el motor rugió como si se hiciera eco de nuestra necesidad de escapar.
No hablamos de los susurros ni de la muñeca llorosa, pero una comprensión silenciosa flotaba en el aire. Este no era solo un parque de atracciones abandonado, era un lugar donde la alegría había ido a morir, dejando atrás un cementerio desolado de recuerdos rotos, embrujado para siempre por los ecos de risas que una vez llenaron el aire. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Los últimos rayos del sol de Nevada se hundían en el horizonte, tiñendo de intensos tonos naranjas la vasta extensión del cielo del desierto. Yo, John, un fotógrafo autónomo en un viaje por carretera a través del país, maldecía en voz baja. Mi fiel Ford F-150, Bessie, chisporroteó una última vez y se apagó en el desolado tramo de la autopista 50, la carretera más solitaria de Estados Unidos, haciendo honor a su nombre en un cruel giro del destino. El pánico me carcomió por un momento. Mi teléfono, un ladrillo inútil sin señal, se burló de mí desde el salpicadero. Revisé la batería, muerta. Genial, varado en medio de la nada con una cámara moribunda y sin forma de pedir ayuda. El silencio era ensordecedor, roto solo por el viento áspero que azotaba la maleza seca del desierto. La temperatura ya estaba bajando, un duro recordatorio de la dura realidad de una noche desértica. Desesperado por algún tipo de conexión humana, encendí la radio. La estática me bombardeó primero, un ruido blanco áspero que llenó el coche. Entonces, una voz chisporroteó, débil y distorsionada. Aquí el Sheriff Miller del condado de Elko. Atención a todos los viajeros en la autopista 50, si pueden oír esto, por favor permanezcan en sus vehículos. No intenten salir de la autopista. Repito, no intenten salir de la autopista. El mensaje terminó abruptamente, dejándome más confundido que antes. ¿Qué estaba pasando? La estática regresó, pero ahora estaba acompañada por fragmentos de conversaciones confusas y superpuestas. Luces extrañas, cortes de energía, desapariciones. Se me heló la sangre. ¿Desapariciones? ¿Qué tipo de desapariciones? Una melodía inquietante atravesó la estática, una melodía triste tocada en un piano desafinado. Me provocó escalofríos en la columna vertebral, una sensación de pavor instalándose en lo más profundo de mis entrañas. La melodía fue seguida por otra voz, está llena de una urgencia frenética. Quédense adentro. No miren las luces. Están. La voz se cortó con un grito espeluznante. La estática regresó, ahora más fuerte, más intensa, como si 1000 voces intentaran abrirse paso a la vez. El miedo, frío y húmedo, se apoderó de mí. Miré por el espejo retrovisor. El último rayo de luz del crepúsculo se había desvanecido, dejando el desierto bañado por una negrura total. Un destello de movimiento atrajo mi atención desde la ventanilla lateral. Entrecerré los ojos, esforzándome por ver a través de la oscuridad. Allí, al borde del alcance de mis faros, había una figura. Alta y demacrada, parecía fundirse con la noche, sus rasgos oscurecidos. Pero la vi, un par de ojos, brillando de un amarillo enfermizo, como ojos de depredador, mirándome fijamente. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Pisé a fondo el acelerador, pero Bessie permaneció en silencio, un recordatorio burlón de mi aprieto. La figura comenzó a moverse, dando pasos lentos y deliberados hacia mi coche. La adrenalina me corrió por las venas y busqué a tientas la linterna que guardaba en la guantera. Cuando la encendí, la figura se tambaleó hacia atrás, protegiéndose los ojos con el brazo. Por un momento, la vi claramente, una figura humana, con la ropa hecha jirones y polvorienta, el rostro demacrado por el miedo. Parecía que no había comido bien ni había dormido bien en semanas. «Ayúdenme», gritó con voz ronca. «Ya vienen», la oscuridad. Antes de que pudiera formular una respuesta, la interferencia en la radio aumentó hasta un punto álgido, una cacofonía de gritos y súplicas de ayuda ahogaron todo lo demás. La figura que estaba afuera se tambaleó aún más hacia atrás, agarrándose la cabeza como si le doliera. Luego, tan abruptamente como comenzó, la interferencia se apagó.
Se hizo el silencio una vez más pesado y opresivo que antes. La figura había desaparecido. Respiré profundamente y me concentré en el hombre que acababa de ver. Perdido, delirante, seguro, pero su miedo parecía genuino. Pero, ¿de qué oscuridad estaba hablando? ¿Era algo real o solo los delirios de un hombre llevado al límite por el duro entorno del desierto? 1.000.000 de preguntas se arremolinaban en mi cabeza, sin respuesta. La noche se alargó y se hizo fría. Me acurruqué dentro de mi auto, racionando las escasas provisiones que tenía, mientras la inquietante melodía de la radio resonaba en mi mente. Cada destello de movimiento afuera me provocaba una sacudida de miedo. Finalmente, cuando los primeros rayos del amanecer pintaron el cielo, un estruendo distante rompió el silencio. Se acercaba una camioneta destartalada, con sus faros delanteros cortando la penumbra previa al amanecer. El alivio me invadió como un maremoto. El conductor, un ranchero canoso con el rostro curtido y un brillo cauteloso en los ojos, se detuvo junto a Bessie. Al principio no habló, solo me miró de arriba abajo, su mirada se detuvo en la linterna que apretaba en mi mano. Al percibir sus sospechas, le expliqué mi situación, el coche averiado, los mensajes de radio, la extraña figura. Su rostro permaneció impasible, pero un destello de algo cruzó por sus ojos, reconocimiento, tal vez, o una comprensión sombría. No deberías haber estado aquí después del anochecer, dijo con brusquedad. Sobre todo no cerca de esas malditas torres de radio. Señaló un grupo de torres en la distancia, sus estructuras esqueléticas recortadas contra el sol naciente. Intrigado, lo presioné para que me diera información. Dudó un momento y luego habló en voz baja. Ha habido rumores. Luces en el cielo, cortes de energía, gente desaparecida. Dicen que empezó después de que instalaron esas torres, jugando con quién sabe qué. Su voz se apagó, con una mezcla de miedo y escepticismo en sus ojos. Al ver mi incredulidad, agregó, mira, tengo suministros que entregar. ¿Vienes conmigo o te quedas aquí? La respuesta fue obvia. Subí a su camioneta y dejé a Bessie atrás, con una promesa silenciosa de recogerla más tarde con una grúa. Mientras conducíamos, el ranchero me explicó más. Creía que las desapariciones estaban relacionadas con algún experimento del gobierno que salió mal, algo que tenía que ver con esas torres y jugar con señales o frecuencias. Quién sabe, murmuró, podrían ser extraterrestres, control mental del gobierno o algo aún más complicado. Llegamos a un pequeño pueblo polvoriento enclavado en un valle. El aire crujía con una tensión que no podía identificar. La gente parecía nerviosa, evitando el contacto visual, y las calles estaban extrañamente desiertas. Me quedé con el ranchero mientras entregaba sus suministros, la inquietud espesaba el aire. Más tarde, mientras desayunábamos en el único restaurante del pueblo, vi un volante pegado a la pared. Era un informe de persona desaparecida, la cara era inquietantemente similar a la figura que vi fuera de mi coche. El ranchero me vio mirándolo y suspiró. John Doe, murmuró. Otro más. Mi mente corría. ¿Era todo una coincidencia? Las desapariciones, los gritos en la radio, los ojos brillantes en la oscuridad. ¿O había algo más siniestro en juego, algo que el gobierno estaba ocultando? Al caer la noche, supe que no podía quedarme. La tensión en el pueblo era pesada, sofocante. El ranchero se ofreció a llevarme de regreso al condado de Elko y a un teléfono que funcionara. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás, hacia el pueblo, donde una única luz parpadeaba sobre los edificios desolados. Al llegar a Elko, le conté todo, el coche averiado, los mensajes de radio, el folleto del hombre desaparecido y los siniestros susurros del ranchero. El sheriff, un hombre de aspecto cansado y con el ceño siempre fruncido, escuchó pacientemente. Me agradeció la información, pero no me dio respuestas claras. Había una tensión subyacente en su oficina, una sensación de algo que no me estaban diciendo. De vuelta en la civilización, rodeado por el familiar zumbido de la vida de la ciudad, la experiencia se sintió como una pesadilla. Sin embargo, la inquietante melodía de la radio y la imagen de ojos brillantes en la oscuridad persistían.
Me puse en contacto con un amigo periodista, un teórico de la conspiración con olfato para lo extraño. Escuchó atentamente mi historia, con una chispa de emoción en su voz. Parece que te has topado con algo grande, John, dijo. Es algo que intentan mantener en secreto, pero llegaremos al fondo de esto juntos. Nunca supe con certeza si se trató de un experimento del gobierno que salió mal, un fenómeno natural o simplemente la paranoia colectiva de un pueblo. Pero la experiencia dejó una marca indeleble en mí. Un recordatorio de las inmensidades que hay ahí afuera, los secretos ocultos más allá de nuestro alcance y los escalofriantes susurros que a veces perforan el cielo nocturno. El sol de julio caía sin piedad sobre nuestro destartalado Ford Explorer, convirtiendo el desierto de Nevada en un espejismo resplandeciente. El sudor me resbalaba por la espalda y mi cantimplora hacía tiempo que se había secado. Los chicos, Mark, Emily y Ben, no estaban mejor. Habíamos estado en este desaconsejado viaje de campamento en el interior del país durante 2 días, atraídos por la promesa de soledad y la oportunidad de desconectarnos del mundo digital. Ahora, la desconexión se sentía como un sueño lejano, reemplazado por una necesidad desesperada de agua. Chicos, grazné, con la voz áspera, necesitamos encontrar agua. Mark, normalmente el optimista, pisó los frenos, haciéndonos volar hacia adelante. Miren, gritó, señalando hacia una estructura de madera desgastada en la distancia. Un pozo. Un suspiro colectivo de alivio escapó de nuestros labios. Mientras salíamos del auto a trompicones, con la garganta reseca y enrojecida, el pozo parecía un oasis en una pesadilla del desierto. Era antiguo, su estructura de madera deformada por el tiempo y el sol. Una polea oxidada crujió de manera amenazante. Bueno, bromeó Emily, tratando de aligerar el ambiente. Todos forzamos una sonrisa, el humor se volvió frágil en el calor opresivo. Mark, el siempre práctico, inspeccionó el pozo. Parece bastante resistente. ¿Alguien tiene una cuerda? Ben sacó una cuerda de escalada deshilachada que siempre llevaba por si acaso. Con manos temblorosas, la aseguramos al balde y lo bajamos por el oscuro pozo. El silencio era ensordecedor. El peso del balde parecía flotar en el aire espeso. Justo cuando la esperanza comenzaba a menguar, un chapoteo resonó en el pozo, seguido de un crujido enfermizo cuando la cuerda se tensó. Mark comenzó a tirar, su rostro sombrío. Todos nos apiñamos alrededor del pozo, la anticipación y la sed agudizaban nuestros sentidos. Finalmente, con un gemido, el balde emergió, lleno hasta el borde con, no agua. Era barro. Barro espeso y negro, salpicado de algo extrañamente reflectante. La decepción nos invadió. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, un sonido se elevó del pozo. No fue un chapoteo, ni un gorgoteo, sino un susurro. Un susurro escalofriante, como hojas secas susurrando en el viento. Resonó desde las profundidades, lleno de una desesperación tan profunda que me provocó escalofríos en la columna vertebral. Tengo sed, mucha sed. El susurro se hizo más fuerte, un coro de voces se alzó desde la oscuridad, sus palabras arrastradas y retorcidas. ¿Por qué? ¿Por qué has venido a atormentarnos? Las voces estaban teñidas de una malicia cruda, una acusación que me heló hasta los huesos. Miré a mi alrededor, buscando la fuente de los susurros, pero el pozo seguía siendo un ojo oscuro y silencioso que me miraba. El pánico me agarró por la garganta. Este no era un pozo normal. Estos no eran fantasmas, sino algo mucho más inquietante. El peso de ojos invisibles llenaba el aire, una presión que nos empujaba hacia abajo. Uno por uno, mis amigos comenzaron a avanzar lentamente hacia el pozo. Mark, normalmente estoico, tenía una mirada vidriosa en sus ojos. Emily, con el rostro pálido, parecía atraída por una fuerza invisible. Chicos. No, grité, agarrando el brazo de Mark. Se estremeció, sus ojos se aclararon momentáneamente. Entonces, un gruñido bajo escapó del pozo, provocando una sacudida de miedo a través de él. Liberó su brazo de un tirón y dio un paso hacia el pozo.
De repente, Ben, normalmente el tranquilo, se enfureció. Agarró una gran piedra y la arrojó con todas sus fuerzas. La piedra golpeó el marco de madera del pozo con un fuerte crujido, rompiendo el silencio opresivo. Los susurros estallaron en un frenesí. Dolor. Sufrimiento. Sentirán nuestro dolor. El aire crepitó con una energía invisible mientras el pozo parecía latir con una luz malévola. El terror me impulsó hacia adelante. Agarré el brazo de Ben y lo alejé del pozo. Retrocedimos tambaleándonos y observamos horrorizados como Mark y Emily se inclinaban hacia el oscuro abismo, con sus rostros deformados por una mezcla de miedo y anhelo. «Tenemos que irnos ahora», le grité a Ben con la voz ronca. Él asintió con los ojos muy abiertos por el terror. Juntos, nos dimos la vuelta y corrimos hacia el coche, con los susurros resonando detrás de nosotros, una sinfonía escalofriante de desesperación y rabia. No paramos de correr hasta que estuvimos lo suficientemente lejos como para que los susurros se desvanecieran en la inmensidad del desierto. Nos derrumbamos en el coche, jadeando y temblando, y no hablamos. El agua que nunca encontramos era la menor de nuestras preocupaciones ahora. La experiencia había dejado una marca invisible en nosotros, un escalofriante recordatorio de los oscuros secretos que a veces acechan bajo la superficie de esta tierra aparentemente interminable. Condujimos durante horas, mientras el sol de Nevada se hundía en el cielo, pintando el desierto de tonos naranja quemado y morado. El silencio solamente lo rompía el zumbido rítmico del motor, un sonido reconfortante comparado con los escalofriantes susurros del pozo. Ninguno de nosotros se atrevió a hablar de lo que había pasado. El recuerdo de aquellas voces, llenas de desesperación y rabia, flotaba en el aire como el calor del desierto. Paramos en la primera gasolinera que vimos, un faro de civilización en el vasto vacío. Mientras repostábamos combustible y bebíamos agua que sabía a salvación, el peso de la experiencia se alivió un poco. Días después, de vuelta en la comodidad de nuestros propios hogares, la terrible experiencia del desierto empezó a parecer un sueño extraño. Pero los susurros permanecían en el fondo de mi mente, un recordatorio constante. Nunca volvimos a hablar del pozo, pero había un pacto tácito entre nosotros, una promesa de no volver a aventurarnos en el desolado interior del país. Una noche, mientras navegaba por las redes sociales, me topé con un artículo de noticias. Se trataba de un grupo de búsqueda de un grupo de amigos que desapareció en un viaje de acampada en el desierto de Nevada. La descripción coincidía perfectamente con la nuestra. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Afortunadamente, nos encontraron deshidratados pero ilesos, y nuestra historia fue descartada como un caso de insolación y deshidratación. La explicación oficial nos trajo una sensación de alivio, pero no pudo borrar la escalofriante verdad. El pozo, los susurros, la fuerza invisible, todo era real. El desierto guardaba un secreto, algo oscuro y maléfico, que se aprovechaba de la desesperación humana. Puede que hayamos escapado de sus garras, pero una parte de nosotros permaneció atada para siempre a ese lugar desolado, un escalofriante recordatorio de que algunos secretos es mejor no tocarlos. El sol de Florida caía sin piedad mientras nuestro desvencijado barco se balanceaba sobre el agua turquesa. El sudor se me formaba en la frente, un marcado contraste con el rocío frío que nos golpeaba cada vez que el barco atravesaba una ola. Este no era el típico viaje de fin de semana a Los Cayos. Estábamos en una misión secreta alimentada por susurros de un tesoro pirata enterrado en una isla remota e inexplorada. Nuestro líder intrépido, o al menos el tipo que sabía cómo navegar con un mapa polvoriento y una brújula oxidada, era Max. Había pasado años investigando leyendas locales, convencido de que un galeón español cargado de oro encontró su fin acuático en algún lugar cerca de estas aguas inexploradas. El resto de nosotros, Sarah, la bióloga marina con sed de aventura, Mac, el genio de la tecnología con un dron submarino, y yo, Liam, el músculo designado, solo estábamos allí para disfrutar del, esperemos, emocionante viaje. Después de horas de búsqueda, el contorno revelador de una pequeña isla emergió de la bruma brillante. La emoción crepitaba en el aire mientras Max acercaba el barco.
La isla era una imagen de belleza intacta, playas de arena blanca, vegetación exuberante y una única palmera desgastada que se balanceaba con la brisa. Pero tenía un aire inquietante, un silencio roto solo por el rítmico choque de las olas contra la orilla. Siguiendo el ejemplo de Max, vadeamos por las aguas poco profundas, escudriñando el agua con la mirada. Entonces, Sarah la vio, una forma oscura apenas visible debajo de la superficie, un indicio de una estructura sumergida. El rostro de Max se iluminó con una amplia sonrisa. La iglesia, declaró, señalando la tenue silueta. La leyenda hablaba de una iglesia construida por marineros españoles náufragos, un posible punto de referencia cerca del tesoro escondido. Nos pusimos el equipo de buceo, con una mezcla de emoción y aprensión burbujeando en mi estómago. En el momento en que me sumergí en el agua fría, el vibrante mundo de arriba desapareció, reemplazado por un silencio inquietante y un extraño tinte verdoso. Mac dirigió el dron hacia nosotros y su cámara reveló la imponente forma de una iglesia sumergida. La luz del sol se filtraba a través del agua turbia y proyectaba sombras largas y distorsionadas que bailaban sobre las paredes de piedra cubiertas de musgo. Nadamos a través de las enormes puertas de roble y entramos en la iglesia. Los bancos vacíos se alineaban en el suelo, sus colores, que alguna vez fueron vibrantes, se habían apagado por el tiempo y el agua salada. Una inquietante sensación de pavor me invadió. El silencio solo se interrumpía por el sonido de nuestra propia respiración y el débil silbido de nuestros tanques de aire. A medida que nos adentrábamos más, Sarah señaló los mensajes crípticos tallados en las paredes, advertencias en español, desgastadas pero aún legibles. Hablaban de un espíritu vengativo que guardaba un tesoro perdido, una maldición lanzada sobre cualquiera que se atreviera a perturbar su lugar de descanso. De repente, el agua que nos rodeaba se volvió de un rojo turbio. El pánico se apoderó de mí cuando sentí que el suelo bajo mis pies se movía. Un gemido escalofriante resonó por la iglesia, un sonido que parecía vibrar a través de mis huesos. Entonces, a lo lejos, una figura oscura emergió de las profundidades. Era alta y demacrada, su cuerpo esquelético apenas era visible a través del agua de color rojo, sangre. Sin embargo, sus ojos brillaban con una luz profana que atravesaba la oscuridad y nos miraba fijamente. Estábamos atrapados. La salida parecía haber desaparecido, reemplazada por una pared de escombros caídos. El miedo hizo que mis extremidades se volvieran de plomo. Claro, Sarah, siempre de mente rápida, agarró su pistola de bengalas de emergencia y apuntó a la figura. El repentino estallido de luz pareció asustarla momentáneamente. Sin dudarlo, aprovechamos esa ventana de oportunidad para nadar hacia la pared derrumbada, apartando frenéticamente las piedras y los escombros. Después de lo que pareció una eternidad, logramos crear una abertura estrecha. Atravesándola, salimos de nuevo al mar abierto, con la figura fantasmal muy cerca. Salimos a la superficie para tomar aire, jadeando, mientras Mac aceleraba el motor del bote. Mientras nos alejábamos a toda velocidad, observamos con horror cómo la iglesia sumergida se hundía de nuevo en las profundidades, llevándose consigo sus secretos y el espíritu vengativo. De vuelta en tierra firme, sanos y salvos, pero conmocionados hasta la médula, miramos el mapa, la ubicación de la isla marcada con una gran X roja. El tesoro perdido podía esperar. Nos dimos cuenta de que algunas cosas es mejor no tocarlas. El sol implacable de julio caía a plomo sobre nuestra oxidada minivan mientras avanzábamos a toda velocidad por la desierta carretera de Nevada. Mi mujer, Sarah, y nuestros dos hijos, Amelie, de 10 años, y Ben, de 7, estaban pegados a las ventanillas, con el aburrimiento reflejado en sus rostros. Estábamos en un clásico viaje por carretera americano, con el objetivo de explorar los rincones menos conocidos del país. Sin embargo, este desvío parecía un error. La carretera polvorienta y sin señalizar que habíamos tomado por capricho parecía extenderse eternamente, con la única compañía de la maleza ocasional y los trinos tristes de los pájaros del desierto invisibles. Justo cuando empezaba a cuestionar mi cordura por haber tomado esta ruta, un destello en el horizonte me llamó la atención. Un pueblo. Un oasis inesperado en este paisaje desolado,
El pueblo parecía una escena de una película del oeste. Pintorescas casas de madera se alineaban en una calle principal polvorienta, con la pintura descolorida pero encantadora. El humo se elevaba en volutas de las chimeneas y una bandera americana descolorida ondeaba perezosamente con la brisa. Un jadeo colectivo se escapó de la camioneta. Fue un cambio de escenario bienvenido. Cuando entramos en la calle principal desierta, un silencio extraño se apoderó de nosotros. No era la tranquilidad pacífica de un pueblo soñoliento, sino una ausencia antinatural de sonido. No había niños jugando, ni perros ladrando, ni siquiera el zumbido de una radio lejana. Sara intercambió una mirada nerviosa conmigo. Salimos de la camioneta, el calor nos golpeaba como una pared. Al mirar a través de las ventanas de las casas, vimos destellos de muebles, fotografías polvorientas en las paredes, señales de vida, pero no había gente. Era como un pueblo fantasma, pero con las luces todavía encendidas. Una sensación inquietante me carcomía. Golpeé la puerta de una casa con un columpio en el porche que se balanceaba suavemente con la brisa. Un momento de silencio, luego apareció un rostro en la ventana. Una anciana, con el rostro surcado de arrugas, nos miró con ojos vacíos. No parpadeó, no reconoció nuestra presencia. Decidimos encontrar una gasolinera y tal vez preguntar por direcciones. Pero cuando pusimos en marcha la furgoneta, me di cuenta de que el camino que conducía a las afueras de la ciudad había desaparecido. Había quedado reemplazado por el mismo desierto interminable que nos había rodeado antes. El pánico me agarró por la garganta. Sara, ¿a dónde iba el camino?, balbuceé con voz tensa. Ella se quedó mirando el espacio vacío que había delante, pálida. No te preocupes, cariño, dijo, intentando sonar tranquila, debemos haberlo pasado de largo de alguna manera. Pero su voz carecía de convicción. Pasamos horas conduciendo, buscando desesperadamente una salida. El camino se extendía interminablemente en todas direcciones, el pueblo no se veía por ningún lado. Nuestra señal de teléfono era inexistente, nuestros suministros de agua menguaban con cada hora que pasaba. Cuando el sol empezó a ponerse, proyectando largas sombras sobre el desierto, una profunda sensación de aislamiento se apoderó de nosotros. Emily empezó a llorar, el terror en sus ojos era un espejo del mío. Ben, normalmente lleno de energía, estaba sentado acurrucado junto a Sara, su silencio era más inquietante que sus gritos. Estábamos perdidos, atrapados en este paisaje desolado, sin salida. La caída de la noche trajo consigo un nuevo tipo de terror, la oscuridad parecía latir con ojos invisibles. Los coyotes aullaban a lo lejos y sus gritos tristes resonaban en el silencio. El sueño era un visitante fugaz, interrumpido por pesadillas de la mujer de ojos vacíos que miraba por la ventana. A medida que los días se volvían borrosos, racionamos la comida y el agua que nos quedaban. La esperanza se desvanecía con cada amanecer y la reemplazaba una desesperación cada vez mayor. La visión, una vez encantadora, del pueblo desierto ahora nos perseguía, un escalofriante recordatorio del extraño fenómeno que nos había atrapado. Fue al borde del colapso total cuando ocurrió un milagro. Una silueta tenue en el horizonte, otra curva en el camino interminable. A medida que nos acercábamos, la esperanza floreció en nuestros corazones. Una gasolinera, un faro de civilización en esta pesadilla aparentemente interminable. Nos detuvimos, desesperados por ayuda. Un hombre con un mono grasiento nos miró con un dejo de sorpresa. ¿Están perdidos?, preguntó con una amabilidad áspera en su voz. Solo pudimos asentir, con lágrimas en los ojos. Él reabasteció nuestra camioneta, nos ayudó a abastecernos de provisiones y nos indicó la dirección correcta. No mencionamos el pueblo, la experiencia era demasiado extraña para expresarla con palabras. Mientras nos alejábamos, echamos una última mirada a la gasolinera, que pareció encogerse en la distancia, su contorno se desdibujó hasta desaparecer por completo. El pueblo y sus habitantes de ojos vacíos quedaron como un recuerdo escalofriante, un recordatorio de las grandes incógnitas y los fenómenos inquietantes que pueden acechar en los rincones más inesperados del mundo. Nunca volvimos a hablar de ello. La experiencia que nos une es un pacto silencioso para seguir los caminos trillados de ahora en adelante.